Hebreos capítulo 6, verso 13. La palabra de Dios dice de la manera siguiente hasta el verso 15. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré, escucha esto, con abundancia, y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Abraham, habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa que Dios le había dado. Él esperó y alcanzó la promesa. Santiago capítulo 5, versos 7 al 11. Por favor, síganme en la lectura esta noche. Es muy importante lo que vamos a hablar. Santiago capítulo 5, verso 7 dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera con el precioso fruto. Escuche esto. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la lluvia tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones hasta la venida del Señor, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. Dice, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurado a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Gloria a Dios. Quiero hablarles con ustedes pacientes y perseverantes. Pacientes y perseverantes. Estos dos libros que están organizados uno tras de otro. Primero el libro de Hebreos y ahora el libro de Santiago. Ambos en estos pasajes que acabamos de leer, de alguna forma nos recuerdan a dos tremendos hombres de Dios. Uno, un hombre que probó una paciencia increíble hasta mirar los resultados de su paciencia. Job, un hombre que supo esperar sin cansarse, sin perder la paciencia y la visión, probablemente muy oscura acerca del camino por el que él estaba atravesando al perderlo todo, incluso perder a sus hijos. El otro, Abraham. Abraham, dice la palabra del Señor, que siendo su mujer estéril y ambos de avanzada edad, Dios se les aparece y les promete darles una gran nación. Nación en cuyos lomos, dice la palabra del Señor, una nación que sería la que transferiría o transmitiría la bendición a todas las demás naciones. De las miles de palabras que Dios inspiró en su palabra para que el hombre las escribiera a otros hombres, la palabra perseverancia y paciencia, que son dos palabras que se conjugan y producen un poderoso o una poderosa energía en la vida de los hijos de Dios, emergen de alguna forma, amados hermanos, desde la oscuridad, de en medio de nuestras pruebas, de en medio de los tiempos más difíciles que podemos atravesar. El tiempo del que el salmista David en el Salmo 23 dice: incluso cuando a veces nos hallamos pasando por el valle de la sombra y de la muerte, es la paciencia y es la perseverancia la que nos dejan poderosísimas lecciones, experiencias y sobre todo un tremendo crecimiento y madurez como hijos de Dios. Poco probablemente es lo que se escucha sobre la perseverancia. Es muy poco lo que a veces se nos explica a profundidad en mensajes, en testimonios.
porque simplemente suena como si fuera un asunto de falta de fe, como si fuera, hermanos, un tema de llevarnos a un cierto nivel de éxito y de victoria. Sin embargo, es importante que a esta hora de la noche sepamos que hay algo mucho más allá de la fe, que es importante y necesaria a esta hora de la noche. Que hay algo más importante tal vez detrás de las victorias y de los éxitos que podamos cosechar al ser pacientes y esperar en Dios en perseverancia. Y me refiero, hermanos, a que la salvación depende en gran manera de nuestra paciencia y de nuestra perseverancia. La perseverancia no es, hermano, una falta de cualquiera de estas cosas que acabo de hablar. La perseverancia, hermanos, es un profundo conocimiento de la gracia y de la gloria de Dios que Él pone en nuestras vidas en medio de cualquier prueba en la que nosotros nos hayamos pasando. La gente que le sirve a Dios, llamados cristianos, estamos llamados a aferrarnos no solo a la fe y al deseo de éxito y de victoria. Estamos llamados a mantenernos, aunque no tengamos muchas veces fe, aunque muchas veces no estemos mirando oraciones respondidas. Estamos llamados a ser pacientes y a esperar en Dios, perseverando. Frecuentemente nosotros tenemos la idea de que como cristianos nunca debemos sufrir, no debemos padecer, no debemos pasar por ninguna de estas cosas que vienen a veces a la vida y que nos atribulan, como los problemas familiares, o los problemas financieros, o los problemas con personas. Sin embargo, hermanos, Jesús mismo dijo, en el mundo vamos a tener pruebas o aflicciones. Pero Él dijo, confiad, porque yo he vencido al mundo. Paciencia y perseverancia son dos poderosísimos elementos que rompen los yugos alrededor de nuestras vidas, que rompen con ese ciclo de mediocridad espiritual, que nos propulsan cuando no tenemos ningún estímulo humano que nos ayude a avanzar en medio de las pruebas por las que podemos estar pasando. Es la paciencia la que nos ayuda a quedarnos sin movernos del lugar donde estamos, aunque el dolor y la enfermedad y las pérdidas humanas nos estén sacudiendo la barca donde nosotros estamos. Y damos gracias a Dios, porque, hermanos, el encontrar dificultades y el soportar estas dificultades de alguna manera son las que nos han ayudado a madurar, a crecer y a llegar hasta el punto donde nosotros esta noche hemos llegado. Si usted está en un nivel de estancamiento, si usted está en un nivel de quejas, de murmuraciones, ese es el estado a donde la poca paciencia y la poca perseverancia probablemente le ha llevado. Pero si por el contrario usted está remando en contra de la corriente, y a pesar de las cosas que pudieran haber pasado durante todo este año, todavía usted ama la oración, y todavía usted ama la palabra de Dios, y todavía usted se mantiene sirviéndole a Dios, aunque las cosas no están a su favor. Eso es perseverancia y eso es paciencia. Paciencia para esperar que Dios haga conforme a Él, como Él quiere. Y perseverancia para no dejar de golpear la piedra hasta que Dios se manifieste. Gloria a Dios, aleluya. No quiero que nadie tal vez entienda de alguna manera. No le estoy diciendo que se siente, que no haga nada, que no espere nada de Dios, porque no importa si hacemos o no hacemos nada, lo que ha de venir, vendrá. Lo que Dios ha predestinado a hacer, lo hará. No estoy diciendo eso. Lo que le estoy animando, hermanos, es a aceptar las promesas de Dios y a creer en Él para las cosas que Dios desea hacer en nuestras vidas, y que muchas veces Dios no las hace,
Porque a veces cuando Dios se mueve hacia donde nosotros estamos, ya no estamos allí. A veces cuando Dios intenta responder, ya nos hemos movido. A veces cuando Dios estaba esperando ese tiempo propicio donde tal vez Él pudiera depositar su unción, depositar su confianza, depositar bendiciones de cualquier naturaleza, ya no estamos allí. Nos movió la impaciencia, nos movió tal vez la desesperación, nos angustiamos. Pero esta noche, hermanos, quiero que miremos a través de los ojos de Dios y podamos creer, Dios tiene grandes cosas para nosotros. Acepte, hermanos, esta gran verdad y esta gran realidad, que solamente van a ser bendecidos, solamente van a cosechar del fruto de la mano de Dios aquellos que tienen paciencia y que perseveran. La Biblia habla en este texto que acabamos de leer, hermanos, de una lluvia temprana y de una lluvia tardía. Este es un tema muy interesante, porque la lluvia temprana era un rocío que caía sobre la cosecha o sobre los siembros, preparando la tierra, haciendo brotar o retoñar la semilla que había sido sembrada, aquella semilla que había logrado sobrevivir a las aves, aquella semilla que había logrado sobrevivir tal vez a la dureza de la tierra. Este rocío, esta lluvia temprana venía y remojaba la tierra y hacía que la semilla no se perdiera y brotaba la semilla. A partir de allí el sembrador o el agricultor cuidaba con empeño esa pequeña semilla que acababa de nacer. La cuidaba, la abonaba, la regaba, la podaba. Pero era importante esperar lo que se llamaba la segunda lluvia, o lo que se conocía como la lluvia tardía. La lluvia tardía era una lluvia que venía en un tiempo en el que a veces la cosecha estaba casi lista, pero la falta de lluvia hacía que casi se pusiera en riesgo la cosecha. Así que los agricultores sabían que ellos dependían de la lluvia temprana. La lluvia temprana hacía que germinara la semilla. La lluvia temprana era importante para que la semilla no se muriera, para que retoñara y para que creciera. Pero tan importante como la lluvia temprana era también la lluvia tardía. Gloria al Señor. Hay una lluvia temprana que cayó sobre la iglesia del primer siglo. Esa lluvia temprana cayó sobre aquellos hombres y mujeres que se hallaban reunidos en el día de Pentecostés, en oración, en clamor, fieles, esperando la promesa. Ellos pudieron haberse movido del lugar donde Dios les había dicho que se quedaran, porque ellos no sabían cuánto tiempo les tocaría esperar. Sin embargo, la paciencia y la perseverancia hicieron que ellos estuvieran desde el primer día hasta el 9º día. 10 días después de ellos estar en oración y en clamor, cayó la lluvia temprana sobre la iglesia que estaban haciendo el día de Pentecostés. 120 seres humanos con hambre de avivamiento, 120 seres humanos con hambre de un derramamiento del Espíritu Santo, 120 personas con un deseo de ver algo extraordinario en su vida. Y de repente dice la palabra del Señor en el capítulo 2 del libro de Hechos, que estaban todos unánimes juntos y de repente cayó sobre ellos el Espíritu Santo. Esa fue la lluvia temprana y comenzó un gran avivamiento, un despertar de la obra de Dios en esos inicios, en esos retoños. La lluvia temprana produjo hombres que amaron la obra de Dios más que sus vidas, amaron más la iglesia que cualquier otra cosa. Su propia libertad se puso en riesgo, sus familias se pusieron en riesgo, incluso sus vidas en algunos casos fueron ofrendadas a Dios, producto, hermanos, de un despertar, de una primera lluvia que ellos esperaron, la lluvia temprana. Gloria al Señor. Sin embargo, la Biblia dice, aleluya, que también hay otra lluvia. Esta lluvia dice aquí en Santiago: por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta que Él venga. Gloria al Señor. Estoy hablando a una iglesia privilegiada,
Le estoy hablando a personas dichosas, bienaventuradas. ¿Y por qué digo que somos dichosos y bienaventurados en esta noche? Porque la iglesia del primer siglo fue la iglesia sobre la que cayó la lluvia temprana. Fue la iglesia que miró el nacimiento y el despertar del más grande avivamiento que nunca se pudo mirar en la historia de la iglesia, gloria a Dios, de la iglesia del Antiguo Testamento y de la iglesia que comenzaba con el día de Pentecostés. Sin embargo, él dice, así como ellos esperaron, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Aguarda con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana, pero también aguarda con paciencia hasta que reciba la lluvia tardía. Y esa lluvia tardía, amados hermanos, no es otra cosa que un último y gran avivamiento que Dios quiere traer sobre la iglesia que mirará los acontecimientos de los últimos tiempos. Esa iglesia es usted y eso yo. Esta es la época en la que el Señor está derramando una lluvia temprana o una lluvia tardía, gloria al Señor. Nosotros, hermanos, hemos sido dichosos, bienaventurados de Dios, porque Él dice, hermano, que nosotros seríamos la iglesia que podríamos mover montañas. Nosotros seríamos la iglesia que miraríamos sanidades, que tendríamos victoria a través de la fe en Dios. Y la promesa de Dios para nosotros, aleluya, son tantas en esta hora de la noche. Qué hermoso es ver y sentir que Dios todavía sigue abriendo puertas que a veces parecen imposibles de abrir y resolviendo problemas que a veces parecen que ya no tienen solución. Para Él no existe ninguna cosa imposible a esta hora de la noche, porque Dios está del lado de la iglesia, pero Él está diciendo, aguarden la lluvia temprana y aguarden como el sembrador también la lluvia tardía. Háganlo con paciencia. Aguarden con paciencia, aleluya. Afirmen sus corazones, porque dice el verso 8, afirmen sus corazones, porque la venida del Señor está cerca, aleluya. Lo más triste de esto, hermanos, es que a veces podemos perder de vista la razón y el objetivo que nos mantiene sirviéndole a Dios. Nos hace o nos puede hacer olvidar, hermano, que si nosotros descuidamos la paciencia y la perseverancia, se puede perder esto que Santiago está diciendo, hermano. Aguarden con paciencia, como el sembrador espera la lluvia temprana y la tardía. Aguarden con paciencia la venida del Señor. Y Jesús está hablando en el Sermón del Monte acerca de las señales del fin. Y en el capítulo 24 del libro de Mateo, Él empieza a enumerar una tras otra todas las cosas que iban a venir, gloria a Dios. Y Él dice en el verso 11, se levantarán falsos profetas, engañarán a muchos. Pero en el verso 12 dice, más el que persevere hasta el fin, ese será salvo, gloria a Dios. Y es tremendo en esta noche saber, hermano, que las promesas del Señor no han cambiado, que la lluvia tardía está a punto de caer sobre esta tierra, que Dios todavía hace milagros, que Dios todavía está salvando almas, que Dios todavía nos está hablando. Pero muchos están perdiendo la paciencia, muchos están perdiendo la perseverancia. Han dejado la oración, han dejado su amor por la palabra, han dejado la fe en las cosas espirituales. Y la razón, hermanos, es su paciencia se agotó, su perseverancia se acabó, gloria al Señor. Y el versículo que leímos al principio, si usted lo nota, hermanos, en el libro de Hebreos capítulo 6, no puede ser más claro. Nos pone primero al patriarca Abraham, y él habla de Abraham como el hombre que esperó la promesa de Dios, el hombre que no teniendo ninguna posibilidad heredó una familia, dice la palabra del Señor. Y dice, porque con paciencia, esperando con paciencia, te bendeciré en abundancia,
te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con abundancia, alcanzó la promesa. Escucha esto, habiendo esperado con paciencia. ¿Quién esperó con paciencia? Abraham. Dios le había prometido a Abraham, te voy a bendecir. Abraham, yo voy a hacer de ti una gran nación. Dios hizo la promesa a Abraham. Y no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo y le dijo a Abraham, te bendeciré. La Biblia dice en este pasaje, Dios, porque no hay otro Dios afuera de nuestro Dios, y no pudiendo jurar por otro mayor, porque Él es el único Dios en la deidad, Él juró por sí mismo, y Él dijo, Abraham, mi palabra es fiel, te bendeciré, te daré una familia, haré de ti una gran nación. Y la palabra de Dios dice, de cierto te bendeciré con abundancia y multiplicación grandemente. Y dice Abraham, esperando con paciencia, él alcanzó la paciencia, gloria a Dios. Y esto quiere decir, estaba mirando algunos significados de la palabra paciencia o perseverancia, gloria a Dios. Y una de esas palabras que define la paciencia o la perseverancia es resistir, gloria a Dios. O sea que Dios nos ha llamado a nosotros a resistir. No crea que la vida en Cristo es fácil, y mucho menos para la mente natural o para la carne que siempre está llamándonos a cosas que no benefician el espíritu. Dios nos ha llamado a la resistencia, a resistir contra un mundo que todos los días nos llama, que todos los días nos seduce, que todos los días tiene alguna cosa nueva para ver cómo nos entretiene. Alguna nueva tecnología, un nuevo teléfono, algo nuevo para que de alguna manera nos despistemos y perdamos la paciencia y dejemos de ser perseverantes, gloria a Dios. Cuántas tentaciones hay, cuántas cosas llamativas hay en la vida del Hijo de Dios que le han hecho perder el tiempo de la oración y de la búsqueda de Dios. Perdieron la carrera, dejaron de resistir. Cuando yo recuerdo, hermano, estaba niño en mi pueblo yendo a la iglesia donde nosotros nos congregábamos. Y recuerdo que íbamos por los campos a predicar. En ese tiempo era un gozo encontrarnos a un hermano cuando íbamos evangelizando y decía, no, nosotros somos cristianos. Ni le preguntábamos de qué iglesia era. La alegría era saber que esta gente iba a alguna iglesia. Porque pocos confesaban a Cristo, pocos hablaban de la iglesia. Éramos niños. Y nos daba alegría saber que habían otros cristianos como nosotros. Cuando íbamos al templo, que era una pequeña capilla de madera, no teníamos luz eléctrica. Pero entrábamos en esta pequeña capilla y sentíamos una tremenda alegría. No había luz eléctrica, menos aires acondicionados, no había cielo raso en el techo, no teníamos instrumentos como hoy en día tenemos instrumentos, coristas en la iglesia, no teníamos nada de estas cosas. Pero qué alegría cuando entrábamos a la casa de Dios y tomábamos un himnario, porque no sabíamos como hoy en día sabemos tantos coros. Tomábamos un viejo himnario que teníamos que dejar después del culto ahí en la banca donde nos habíamos sentado, y cantábamos con himnarios. Por eso ahora cantamos estos himnos viejos, porque rememoran esos tiempos de un primer amor, donde había una llama encendida, un fuego ardiendo. Ir a la casa de Dios representaba alegría, gozo para nosotros. Escuchar una alabanza. ¿Saben? En ese tiempo no habían CDs, no habían USBs. No existía YouTube para usted meterse a través de un teléfono y escuchar la alabanza que usted quisiera escuchar. Lo que habían era pequeños cassettes de cintas magnéticas
Metíamos ahí en una grabadora y empezaba a dar vuelta y empezábamos a cantar esos coros y los escuchábamos una y otra vez. Y nos aprendíamos la letra de esos himnos. Era lo único que teníamos para escuchar alabanzas. No habían tantos cantantes en ese tiempo. La música, le aseguro, no era tan profesional como la música que tenemos ahora. Es una música profesional. Videos hechos en estudios de grabación, con personas profesionales, música profesional, cantantes, coristas, instrumentos, todo lo que se usa ahora es tan profesional. Pero usted mira ahora, hermano, que aunque encontramos gente que se llama cristiano a cada cierta distancia de donde usted vive o de la iglesia, mirar a veces el estilo de vida de estas personas que se llaman cristianos. Muchas veces son estilos de vidas mundanas, su lenguaje, sus palabras, su manera de vestirse, la Biblia tirada a un lado. No se congregan. Bueno, ahora tenemos la excusa perfecta para no congregarnos, ¿verdad? Pero aún sin esta restricción, antes de la restricción, usted y yo sabemos, siempre ha habido una apatía por la casa de Dios. Yo lo veo de un tiempo para acá. Jesús mismo lo dijo: cuando el Hijo del Hombre venga, vuelva, hallará fe en la tierra. Él dijo: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Él le dijo a una de las iglesias en Apocalipsis: tengo contra ti, has dejado tu primer amor. ¿Hacia dónde apuntaba el Señor? ¿Hacia dónde apuntaban esas profecías? Apuntaban a los últimos tiempos. Y déjeme decirle que esos últimos tiempos son estos tiempos. Tenemos la iglesia cerca, tenemos automóviles, taxis, buses, motos, bicicletas, pero pareciera que está lejos. No lejos en distancia, sino lejos de nuestro corazón. La alabanza, aunque tenemos todo el alcance a la música, a la adoración, en internet, en YouTube, por todas partes, pero hoy en día usted se pone a mirar, eche un vistazo, hermano. La música cristiana que hay hoy en día, hermano, es una música más que refleja más al mundo, que se inclina más al mundo, sesgada. Su letra, su ritmo, ya no es como esa alabanza que nos llevaba al trono de Dios. No era una alabanza profesional, no eran músicos profesionales, no se grababa en estudios, pero eran gente que sabían que el éxito de lo que hacían no era de ellos sino de Dios, y remojaban en oración, en consagración, en unción de Dios, remojaban lo que hacían. Los que tocaban un instrumento sabían que lo hacían para traer gloria a Dios y no a ellos. Y dejaron, hermanos, hemos dejado que el mundo se apodere de la alabanza. Hemos dejado que la vanidad se apodere de los púlpitos. Esta semana misma alguien tal vez habrá escuchado una noticia. Para mí no es triste. No, hermanos, tarde o temprano Dios tiene que separar lo que es de Él de lo que no es de Él. Pero una triste noticia para algunos que están poniendo más su mirada en estos ministerios que parecen espectáculos más que la iglesia. En estos pastores que están buscando más ser vistos y reconocidos que dar a conocer el nombre dulce del Señor Jesús. Uno de los pastores más exitosos en los Estados Unidos, pastoreando una de las iglesias más grandes de los Estados Unidos, tuvo que confesar que tenía una vida amorosa, oculta, con una mujer que no era su esposa. Pero cuando hicieron esta entrevista a la mujer con la que este hombre había caído, una musulmana, ella dijo: nunca me imaginé que este hombre pudiera ser un cristiano, menos un pastor. Su manera de vestirse, su manera de hablar, se notaba que lo que él tenía era un deseo de llamar la atención hacia él. Le gustaba el reconocimiento, decía esta mujer.
Hermanos, esa es la clase de cristiano y de iglesia que hoy en día muchos están buscando. Cuando encuentran o escuchan la palabra que los confronta con su pecado, con su estilo de vida, con su manera de vivir, inmediatamente se enojan, se incomodan, se sienten que no encajan en este estilo o en esta manera de ser cristianos. Entonces se quedan y dicen: ya no vamos a seguir a la iglesia tal. Vamos a ver si buscamos otra iglesia. Vamos a ver si encontramos otro pastor. Porque esta iglesia no predica la sana doctrina. ¿Cuál es la sana doctrina? ¿Cuál es la sana doctrina que algunos están buscando? No te metas con mi manera de hablar. No te metas con mi manera de vestirme. No te metas con mi manera de abrazar al mundo. Aleluya. Y han dejado la perseverancia. Y han dejado la paciencia en la verdad de Dios. Han dejado de servirle a Dios. Se alejaron de Dios, aunque muchos siguen dentro de una iglesia. Han dejado la verdad de Cristo para ir detrás de la comodidad, de la complacencia y de las falsas doctrinas que están saliendo por doquier. Pero el Señor dice, hermano: he llamado una iglesia que resista al mundo. He llamado a una iglesia que resista la mentira y el error. He llamado a una iglesia que resista la vanidad, que resista la tentación de vivir como vive el mundo. He llamado a una iglesia para que se pare firme, aleluya, y resistan aunque sean rechazados por el mundo. La palabra resistir es una palabra que proviene del griego upumeo o upumeno. Esta palabra significa estar debajo de algo sin moverse. Estar debajo de una cosa o permanecer allí aunque tengas que sufrir. Esta palabra upumeno significa soportar pruebas, tener fuerza frente a una adversidad, perseverar o tener una carga desde abajo de algo, sufrir dificultades, aleluya. Por esa razón es la que Pablo dice: pero tú sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y es por eso que hoy a muchos les encantan esas expresiones dulces, enmieladas, que dicen: para de sufrir, que dicen: no seas religioso, no seas legalista. Eso es extremismo. Y ellos dicen: es verdad. No, no es verdad. Si fueran a la palabra de Dios y entendieran: Cristo sufrió, los patriarcas sufrieron, los apóstoles pagaron un precio. Y si la iglesia del Antiguo y del Nuevo Testamento pagaron un precio, yo no sé si la iglesia que se halla frente a la antesala de la venida de Cristo, por una iglesia de la que Él fue claro, sin mancha, sin arruga, aleluya, que no ha comprometido la verdad, ella está teniendo fortaleza y perseverando aun cuando se halla debajo de una carga pesada y sufriendo dificultades. El diccionario Webster dice acerca de la palabra soportar o resistir: significa pararse firme. Dice tener una carga y un sufrimiento con convicciones, aleluya. Soportar y tolerar y sostener algo que pesa, pero que produce beneficios, aleluya. Le estoy hablando a la iglesia que se halla en medio de un mundo hostil para vivir a Cristo y las verdades de Cristo. Le estoy hablando a una iglesia que necesita entender: se acerca la lluvia tardía, avivamiento, derramamiento del Espíritu Santo, almas que se van a convertir y van a ser llenas del Espíritu Santo, iglesias que experimentarán un crecimiento, pero no diluyendo la verdad, no comprometiendo la sana doctrina, sino parándose por esta verdad por la que el Antiguo y el Nuevo Testamento se pararon. Y ahora nosotros decimos: aleluya, en medio de un mundo hostil, en medio de un mundo, hermanos, que censura cada vez más la verdad para dar paso a la mentira, necesitamos gente que resista, aleluya. La liberación, hermanos, no va a llegar, el mover del Espíritu
Santo no va a llegar y milagros no van a suceder en iglesias que han diluido y han comprometido la verdad para moldarse a los gustos mundanos, vanidosos de gente que no aman a Cristo. Yo lo siento, hermano, pero hace varios años atrás, cuando llegamos a esta ciudad, desde el primer día, desde la primera alma, siempre la gente ha escuchado este mismo mensaje, este mensaje apostólico: Dios es uno. El mensaje apostólico del perdón de pecados en el bautismo en agua en el nombre de Jesucristo. El mensaje apostólico de la necesidad de la llenura del Espíritu Santo con la señal de hablar en lenguas. El mensaje apostólico de que sin santidad nadie verá al Señor. Y cuando te hablo de santidad, te estoy hablando de una vida ejemplar, una santidad interna que comienza en el corazón y en los pensamientos, pero que se refleja en nuestra manera de hablar, se refleja en nuestras amistades, se refleja en lo que tú dices, en donde tú vas, y se refleja en tu manera de vestirte, hombre y de mujer de Dios. Aleluya. Yo quiero ver un mover del Espíritu Santo. Quiero ver, amado hermano, amigo que me estás escuchando, quiero ver esa lluvia tardía cayendo. Yo quiero ver un mover del Espíritu Santo en tu familia, y quiero escuchar testimonios de lo que Dios está haciendo en tu casa. Yo no quiero que tú vengas a la iglesia y escuches que hay avivamiento, que hay mover del Espíritu Santo, pero no lo ves y no lo experimentas, y vas a tu casa diciendo: no hay poder en la iglesia, no hay poder en la predicación del hombre de Dios, no hay unción en él, no hay autoridad de Dios, no se ha cumplido lo que él ha dicho. No, lo que Dios ha dicho no se va a cumplir. Si tú no entiendes que Dios nunca depositará unción, Dios nunca tirará sus bendiciones en sacos rotos, en vidas que desperdician la santidad y la unción de su Espíritu sobre ellos. Tú necesitas oír una verdad que te cambie para siempre. Tú necesitas oír una verdad que te confronte contra el adulterio, contra la cerveza, contra el tabaco, contra la fornicación, contra la mentira, contra el pecado de lujuria, contra la pornografía. Tú necesitas que alguien te diga que eso es pecado. No importa cuánta mentira estás absorbiendo de los medios y de la gente que predica en las redes sociales. Alguien tiene que predicarle al mundo la verdad, que la paciencia, que la resistencia, que la perseverancia en medio de todo lo que está pasando, que el soportar. Dios nos ha llamado es a soportar, hermano, a resistir. Primera de Corintios capítulo 10 verso 13, quiero que lo mires, voy a terminar ahora. Si tú crees que esto de pare de sufrir, si tú crees que esto del evangelio light, si tú crees que esto de el mercader del evangelio, que doy dinero y Dios me da mucho más de lo que di, entonces necesitas oír este mensaje esta noche. Dios nos ha llamado a soportar, y Él nos ha llamado es a resistir en medio de un mundo hostil, en medio de un mundo que nos estresa y nos irrita por su mundanalidad y porque no lo toleramos, como Juan el Bautista no toleraba a Herodes. Juan el Bautista no toleraba la condición en la que él vivía. Aleluya. Alguien necesita sentirse mal cuando ve el pecado. Alguien necesita resistirlo y rechazarlo. Mira lo que dice capítulo 10 verso 13 de Primera de Corintios. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero Dios es fiel, que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Quiero que mires estas dos palabras. No nos ha puesto una prueba que no podamos resistirla. Y dice, junto con la tentación te da la salida para que puedas soportar. La palabra resistir y soportar son: no lo dejas entrar, no le abres las puertas, no lo permites, no lo toleras. Te sientes incómodo, te enojas, como cuando Jesús llegó al templo y encontró a estos mercaderes haciendo negocio en el templo y empezó a virar las mesas de los cambistas. Y cuando los discípulos del Señor le miraron enojados, se acordaron:
que él no estaba pecando con ira, que no se había enojado en la carne, sino que recordaron la palabra que decía: esto no es otra cosa que lo que la Biblia dice acerca del Señor: el celo de tu casa me consume. El celo de tu casa me consume. Marcos capítulo 4, voy a terminar aquí. Versículo 16 de Marcos 4. Dice la palabra del Señor. Escúchalo, hermano, esta noche. Tú necesitas tener paciencia en medio de esa prueba que estás enfermo. No necesitas decir: espera que Dios lo hará. Espera que Dios te sanará. Tu matrimonio no funciona, espérate allí sentado, así como estás. Tú necesitas un arrepentimiento. Tú necesitas morir a cosas en tu vida y esperar y resistir y soportar contra lo que la gente está trayendo contra tu vida. La Biblia dice en 4, 16 y 17 de Marco: estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento que la reciben, lo hacen con mucho gozo, pero no tienen raíz en sí mismos, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación, cuando viene la persecución, por causa de la palabra, entonces ellos tropiezan. Y ya no son resistentes, y ya no perseveran, y ya no tienen paciencia. ¿Cuándo? Cuando viene la tribulación. ¿Cuántas personas comenzaron hace muchos años? Yo recuerdo cuando era un niño comenzando a la iglesia, jovencito. Gente comenzaron con nosotros, llegaban a la madrugada a orar, salían con sus Biblias a evangelizar. Vino una prueba a su familia, vino una prueba financiera, vino un problema que ellos no esperaban, una enfermedad, y ellos dejaron de ser pacientes. Han pasado los años y he encontrado a muchos de ellos en la calle. Ya no caminan con Dios. El problema de ellos, hermanos, y ojalá que no sea el problema tuyo, es que esta gente no tenía raíces. Ellos hicieron en un terreno pedregoso. Ellos hicieron junto a personas que eran dentro de la iglesia mundanos. Mire, cuando usted llega a la iglesia, mire cerca de quién usted se hace. Mire cerca de quién usted se junta. Algunos le enseñarán a orar, a leer la Biblia, a ser fieles, a no irse. Otros, amado hermano, le empujarán para que se vaya rápido. Quiero que cierres tus ojos conmigo en esta noche. Yo quiero que tú empieces a arar profundo en esta noche. Arar sobre el terreno de la paciencia. Arar mientras tú perseveras con esa enfermedad. Arar mientras tú perseveras con ese problema familiar que te está ahogando. Arar mientras te falta el trabajo. Arar mientras el dolor de la pérdida de un ser querido te está angustiando. Arar en la paciencia. Y cuando la gente diga: ¿qué estás haciendo, hermana? ¿Qué estás haciendo, hermano? Estoy arando en la paciencia. Estoy luchando para entrar por la puerta estrecha. Estoy luchando contra el adversario, vigilante contra el adversario. Se sabe que para luchar contra el adversario se necesita un espíritu resistente. Resistir. ¿Sabe lo que es resistir? Cuando vas a comprar un artefacto necesitas uno que sea resistente, uno que sea fuerte. Cuando Cristo llama a la iglesia, Él dice: no me importa, voy a escoger este alcohólico. No importa que sea un alcohólico, a esta mujer de la calle, una ramera, no importa de dónde viene este drogadicto, quién sabe, pero lo voy a hacer resistente. Resistente. Voy a darle un espíritu que resista. Voy a darle un upumeno que va a estar debajo de esta pesada carga
pero no se va a mover. Y va a venir el adversario, y van a venir las olas, pero su fe se mantendrá hasta que llegue el recurso de Dios, hasta que llegue la ayuda de Dios, hasta que llegue la mano de Dios. Fue clavado en la cruz por mí, en la cruz no murió, mis pecados llevó, fue clavado en la cruz por mí. Se acerca la venida del Señor. Yo recuerdo cuando era niño se hablaba del anticristo, se hablaba de la marca de la bestia, se hablaba de todo lo que vendría. Era un jovencito y crecía escuchando estas mismas cosas. Cristo viene, el rapto de la iglesia, y se nos hablaba de todas estas cosas. Pero pasó el tiempo. No sucedió, no vino cuando yo tenía 15 años. Yo le decía, Señor, permíteme casarme antes que venga. Y a veces escuchaba, Cristo está tan cerca que no te vas a casar. No vas a tener hijos. Señor, permíteme terminar mi escuela, ir a la universidad. No, Cristo ya viene. Solo lo escuchaba, pero no se veía tan cerca. Pero ahora abro los ojos. Y usted abre sus ojos y mira a su alrededor. Miras lo que está pasando. Miras que la economía cayó. El dólar cayó. El sistema económico que conocimos por muchos años fracasó. Ahora hay crisis en el mundo. Todo está listo para la entrada de un anticristo que traiga solución a un mundo que está en crisis. Yo le digo algo. Yo perseveré cuando tenía 9 años. Perseveré a los 15 años, a los 20 años, a los 30 años. Y no veía lo que ahora estamos mirando. Ahora que tengo 45 años. Y que veo tan cerca la venida del Señor, quiero decirle, este es el tiempo de arar profundamente hasta que las raíces se entierren y soportes lo que viene ahora, lo que está empezando a entrar a este mundo. Una nube oscura se está empezando a apoderar de este mundo. Hay una frialdad en la iglesia, hay una apatía en cristianos. Hay un mundo que ha entrado y se ha posado en los altares, en los púlpitos, en las sillas. Necesitamos una iglesia que cave profundo, eche raíces abajo y persevere en la paciencia.